Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, son las 8:30 del 25 de mayo de 2014 y a esta hora llega en la cadena COPE el tiempo para la actualidad religiosa en España y el mundo y tiempo también para la actividad del Papa Francisco, que este fin de semana se encuentra en Tierra Santa. Esto es Iglesia Noticia, un programa que les ofrecemos cada 7 días y que hoy hacemos para ustedes gracias a Rocío Fernández en el control de sonido y Amparo Latre en la producción, y también con el avance de lo más destacado en estos titulares. El Papa se encuentra de viaje en Tierra Santa, donde esta tarde revivirá en Jerusalén el histórico encuentro hace 50 años del Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras. Será un acto ecuménico en la Basílica del Santo Sepulcro, junto con el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, con quien firmará una declaración conjunta. Además, el Papa promoverá el diálogo con judíos y musulmanes, con encuentros con los principales líderes religiosos y también autoridades políticas de Palestina e Israel. Asimismo, rezará en la Gruta de la Natividad y ante el Muro de las Lamentaciones. Hoy se celebra la Pascua del Enfermo. Los obispos del sur han pedido a la Junta de Andalucía que mantenga la actual situación de la asignatura de religión y no quede como competencia de las comunidades autónomas. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, afirma que la Iglesia colaborará con la justicia en el caso de los niños robados. La Santa Sede lanza una campaña para poner freno a la trata de personas durante el Mundial de Brasil. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y nuestro primer destino en Iglesia Noticia es Tierra Santa, donde se encuentra desde ayer el Papa Francisco. El lema de la peregrinación es para que todos sean uno. El Santo Padre ha insistido en que el centro de este viaje será la reunión con el patriarca greco-ortodoxo Bartolomé de Constantinopla, que tendrá lugar esta tarde, y con los jefes de las iglesias en Jerusalén. Y ello para conmemorar y renovar el compromiso con la unidad expresada por el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras hace 50 años. Ayer visitó Jordania y entre hoy y mañana Israel y los territorios palestinos. En su primera jornada, el Papa mantuvo un encuentro con los reyes jordanos y las autoridades del país, así como con los refugiados y discapacitados en Betania. Y ahí estuvo nuestra corresponsal en el Vaticano y enviada especial a Tierra Santa, Paloma García Ovejero. Buenos días. Sí, Eva, la verdad es que fue un día muy intenso este primero del viaje. Ya en el avión nos advertía él mismo. Va a ser un viaje muy fatigoso, pero añadía, rezo por vosotros, los periodistas, que sois los que más tenéis que ver, oír y escribir. Y en el vuelo de regreso a Roma haremos la rueda de prensa, nos lo ha prometido. Ya a bordo vivimos un primer momento interreligioso, cuando un periodista judío, Enrique Zimmerman, le presentaba al Papa a su compañero de asiento, un periodista palestino, quien, por cierto, le pidió la bendición al Papa Francisco, y él estaba realmente contento. El propio Papa decía, mi bate el cuore, me golpea el corazón, me late el corazón. Es un viaje que deseaba profundamente. En Amán, el Papa ha clamado una y otra vez por la paz y sobre todo contra la guerra en Siria. Las palabras más fuertes las dijo ayer por la tarde en el último acto del día ante decenas de familias refugiadas en Jordania. Se acabaron las fábricas de armas, se acabaron las guerras por dinero. Pidamos al Señor que esta gente se convierta, que se acaben estos orígenes del dinero, del mal, de las guerras que están provocando tanto sufrimiento. En ese momento había también niños discapacitados y huérfanos. Estos últimos le cantaron la Salve Rociera, tal cual, en español. Se la han enseñado y ensayado unas monjas argentinas, que son las que les cuidan. Además, el Papa estuvo en el río Jordán, en el punto exacto donde fue bautizado Jesús, igual que hizo Pablo VI hace 50 años. Llegó acompañado de los reyes, Hussein y Rania, pero después le dejaron solo en la orilla y allí rezó en silencio durante casi 3 minutos. Es la primera etapa de un viaje que todavía tiene que dar mucho de sí. En este segundo viaje internacional de su pontificado, el Papa va a mantener encuentros también con judíos y musulmanes. Esta mañana visita al presidente del Estado de Palestina y la Gruta de la Natividad en Belén, donde rezará en privado. Un momento que relataba en COPE en el Espejo el franciscano Ricardo Bustos, guardián de la Basílica de la Natividad, que será de las pocas personas que bajará a la gruta con el Papa. Un momento muy significativo para estar a solas con Dios, porque sí, seremos muy pocos los que bajaremos allá a la gruta con él, y él permanecerá algunos momentos en oración silenciosa, sea delante de la estrella de la Natividad y sea en
en el pesebre mismo, donde nosotros celebramos la Eucaristía cada día. Para el Papa Francisco creo que será el momento de depositar todas las intenciones que él recogerá durante su camino aquí en Tierra Santa. Saludamos en este punto a nuestro compañero Faustino Catalina, enviado especial de COPE a Tierra Santa. Decíamos que hoy el Papa rezará en la Basílica de la Natividad y mañana hablará en el Muro de las Lamentaciones, acompañado por su gran amigo, el rabino Abraham Escorca. Detállanos, Faustino, la agenda del Papa para estas 2 jornadas. Buenos días, Eva. Acompañado el Papa, recordamos no solo por su amigo el rabino Escorca, sino también por otro viejo amigo de Buenos Aires, el jeque Omar Abud, exsecretario del Centro Islámico. Como dices, el programa de esta mañana del domingo transcurrirá en Belén, donde tras su llegada y saludo al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, el Papa celebrará el acto más multitudinario de este viaje, una misa en la Plaza de la Natividad de Belén, en la que caben unas 5.000 personas. La mayoría son cristianos de Palestina, entre ellos 650 que han conseguido un permiso especial del gobierno de Israel para desplazarse con este motivo hasta Belén desde la Franja de Gaza. Después de una comida con algunas familias palestinas en la Casa Nova, el convento franciscano de Belén, será el momento en que de forma privada, con un muy reducido séquito, el Papa rezará en la Gruta de la Natividad. Concluirá su estancia en Palestina con el encuentro con un grupo de niños de los campos de refugiados de Deise, Aida y Beit Jibrin, que viven en difíciles circunstancias en estos campos que se crearon desde 1949 tras la declaración de independencia de Israel y el éxodo palestino, y que son hoy como barrios periféricos de Belén con precarias condiciones de hacinamiento, sanitarias o de educación, y donde destaca, recordamos, el trabajo de la Agencia de la ONU para Palestina y Cáritas Española en colaboración con Cáritas de Jerusalén. Y será mañana lunes a primera hora cuando el Papa visite en primer lugar al Gran Mufti de Jerusalén en la explanada de las mezquitas y a continuación visite ese Muro de las Lamentaciones, donde, como ya hicieron sus predecesores, dejará un mensaje de paz y de reconciliación para las gentes y los pueblos de esta Tierra Santa. Y antes de regresar a Roma, recordamos los encuentros con el presidente y el primer ministro de Israel, una última visita privada al patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, el encuentro con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la iglesia de Getsemaní y la misa en el cenáculo. Gracias, Faustino. Para entender bien el significado de este viaje del Papa a Tierra Santa, conviene recordar lo que ocurrió allí hace 50 años con el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras. Y lo vamos a hacer con nuestra colaboradora en Roma, Paloma Gómez Borrero. Hace 50 años, el 4 de enero de 1964, al igual que ayer Papa Francisco, Pablo VI se acercó a la orilla del río Jordán, donde Cristo se bautizó. Papa Francisco peregrina a Tierra Santa medio siglo después del histórico viaje que puso fin en aras de la ansiada unidad a 1500 años de incompresiones y enfrentamientos con los ortodoxos. En Jerusalén, en el Monte de los Olivos, Pablo VI rezó junto al patriarca de Constantinopla, Atenágoras. Abrió las puertas al diálogo con los hermanos separados que reclamaba el Vaticano II. El viaje de Papa Francisco conmemora el 50 aniversario de ambos acontecimientos, un año en el que han sido proclamados santos Juan XXIII y Juan Pablo II, 2 papas hijos del concilio. Y lo completará beatificando en octubre al Papa que lo condujo y clausuró, Giovan Battista Montini. El milagro para declararle beato ha sido aprobado por la causa de los santos y el Santo Padre ha fijado el domingo 19 de octubre para elevarle al honor de los altares. Será el broche de oro del Sínodo de las Familias, el organismo que instituyó Pablo VI como una prolongación de la experiencia conciliar. La Asamblea Episcopal o Parlamento de la Iglesia en el pontificado de Francisco está destinada a tener una notable importancia. Sin Roncalli, sin Juan XXIII no hubiéramos tenido el concilio, comentó un padre conciliar, pero sin Montini y sin Pablo VI el Vaticano no hubiera sido lo que ha sido, es decir, la búsqueda del consenso más amplio posible, el entendimiento con el mundo moderno, la satisfacción y la inmensa alegría que lo impregnó en todo momento. Esta ha sido la extraordinaria tarea que llevó a cabo el siervo de Dios, Giovan Battista Montini, en octubre, beato Pablo VI. Pues cerramos este capítulo dedicado al viaje del Papa a Tierra Santa con el análisis de nuestro colaborador Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. El riesgo realísimo de desaparición de los cristianos en Oriente Medio a causa de la despiadada persecución y el riesgo más que comprobado de un enclave crucial del mundo con la paz y la convivencia permanentemente hipotecadas y condicionadas por fanatismos, radicalismos e ideologías son 2 razones más que suficientes para explicar la presencia del Papa Francisco desde ayer en aquellas martirizadas tierras, en Tierra Santa.
El propio Santo Padre, tras el rezo del Regina Coeli del pasado domingo, expresó en voz alta su preocupación y sus más íntimos pensamientos en vísperas de este trascendental viaje. Los problemas, dijo, no se resuelven haciendo como que no existen, sino rezando y afrontándolos. Es lo que está haciendo allí, rezar y afrontar los problemas. Seguro que tiene bien presentes las palabras luminosas de sus predecesores, Benedicto XVI y San Juan Pablo II. Lo que define y caracteriza a un cristiano es la caridad, y la mayor caridad posible es decir la verdad, cueste lo que cueste. De ahí nace la verdadera libertad. Ocurre en todos los órdenes de la vida, hasta en el fútbol, y alguien que ha logrado el éxito, el entrenador del Atlético de Madrid, ha sabido resumirlo en una frase tan certera como admirable: si se cree y se trabaja, se puede. En Tierra Santa también, es cuestión de creer, de rezar y de trabajar. Muy otra sería el cantar en la Europa que hoy acude a las urnas si en lugar de haber renunciado suicidamente a sus raíces, volviera a ser ella misma y tuviera fe, rezara y trabajara, en vez de perder el tiempo en relativismos, machismos, feminismos y palabrerías de todo a 100. Actuemos hoy de manera que mañana no tengamos que arrepentirnos. Es de sentido común. Pero el mayor déficit en la Europa actual es económico, financiero, político, cultural o es sencillo y llanamente déficit de sentido común. Que pasen un buen día. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Todo el mundo dice, estamos en el cambio de tendencia, la economía española está mejorando, estamos saliendo de la crisis. Tú también te lo preguntas. Por eso, Ernesto Sáenz de Buruaga te actualiza los datos y te trae cada mañana el análisis de los mejores expertos. Saludamos hasta ahora a Rafael Pampillón, profesor de Economía de la Universidad de San Pablo. Pensando en esas noticias que a veces cuesta entender. Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos. Para que cada mañana tengas todas las claves de la noticia. COPE. Estar informado. Comienza de nuevo la gira de congresos Lo que de verdad importa. Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web. Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa. Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org. Con la colaboración de COPE. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Abordamos en Iglesia Noticia la actualidad y la actividad de la Iglesia en España. Hoy se celebra la Pascua del Enfermo y los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral hacen un llamamiento a salir de nosotros mismos, a entregar nuestra vida y nuestros esfuerzos por los hermanos, a leer los problemas concretos de los enfermos y de la sanidad en nuestro contexto de crisis económica y social. El obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Jesús Fernández, es miembro de la Comisión de Pastoral y estuvo en el espejo de COPE. Descubrir que la fe es el fundamento de la caridad, porque nos lleva a descubrir en el otro, en el débil, en el enfermo, al propio Cristo, y además nos da fuerza para promover esa vitalidad, esa salud integral, en sentido integral. Y el Papa, efectivamente, en su mensaje para la Cuaresma de este año, decía que estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. Vamos a Córdoba ahora, donde se ha celebrado la Asamblea de los Obispos del Sur. Los prelados han expresado su disgusto por el tratamiento que el Gobierno de España ha concedido a la asignatura de religión en la LOMCE y han pedido a la Junta de Andalucía que mantenga la actual situación de la asignatura de religión. COPE Córdoba, Natividad Gavira. Disgustados y preocupados se han mostrado los obispos del sur de España en su última Asamblea de Córdoba por la reducción de las horas lectivas de religión que la nueva Ley de Educación, la LOMCE, contempla en esta materia, además de la regulación de la religión en educación infantil y bachillerato, cuyos cursos pueden quedar sin esta enseñanza religiosa. Los prelados esperan del Gobierno autonómico de la Junta de Andalucía el mantenimiento de la actual situación de la asignatura en nuestra comunidad autónoma, respetando así el cumplimiento de los acuerdos internacionales y el respeto de la tradición religiosa, además del derecho de los padres que mayoritariamente eligen cada año religión para la educación
educación de sus hijos. El presidente de la Conferencia Episcopal recibió el pasado martes a representantes de la plataforma de afectados de clínicas de toda España, causa de niños robados, y tras escuchar a sus interlocutoras, mostró su cercanía personal con las víctimas y les reiteró la colaboración de la Iglesia en la medida en que sea posible y que continuará escuchando a las familias de los afectados. Monseñor Ricardo Blázquez expresó su rechazo a la grave inmoralidad que supone que a unos padres les arrebaten a su hijo sin su consentimiento y dijo compartir el dolor y el sufrimiento de todos los afectados. Al mismo tiempo, la Iglesia reitera que es injusto extender una sombra de sospecha sobre cualquier colectivo en general por la presunta actuación inadecuada de alguno de sus miembros. Apretada agenda la del presidente de la Conferencia Episcopal esta semana porque el lunes presidió el acto en el que el jesuita Luis Ladaria, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue investido doctor honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde COPE Salamanca, Silvia Merchán. Por ser un buen profesor de teología y sobre todo un excelente intelectual de la antropología teológica. Estos son dos de los motivos por los que la Universidad Pontificia de Salamanca ha investido esta semana doctor honoris causa al padre Luis Ladaria Ferrer, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. No faltaba en la ceremonia el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez, que junto con el rector Ángel Galindo destacaba la entrega de este galardón que llega en el momento en el que la entidad académica se prepara para celebrar en 2015 el 75 aniversario de la restauración de la Pontificia tras su supresión por el liberalismo, una entidad que nació con y desde la teología. Ricardo Blázquez y Ángel Galindo. Porque a un excelente profesor en la Facultad de Teología de la Universidad de Orián, y ahora está desempeñando un cargo, un trabajo desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es importantísimo para la vida de la Iglesia. De modo que nos sentimos todos convergentemente felicitados. Es un científico, un sabio en su materia y que está ayudando con mucha fuerza a la extensión de la teología en toda la Iglesia. En el monoteísmo trinitario del cristianismo centraba su discurso de investidura el padre Ladaria, teniendo como base la obra realizada por el Papa emérito Benedicto XVI. Ponentes y expertos internacionales han profundizado en el papel de la Iglesia en las grandes urbes y en los retos en la nueva evangelización. Ha ocurrido en Barcelona, donde se ha celebrado esta semana el Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades, promovido por el cardenal Sistas. La información es de Ángela Sánchez, COPE Barcelona. Después de 3 días de Congreso, el balance es más que positivo. Los debates han desarrollado una base documental que dará paso a la siguiente parte del Congreso, la que se celebrará en noviembre. Entonces será el turno de obispos y cardenales que representan a grandes ciudades que suman hasta 400 millones de habitantes. El paso final es el más esperado. El cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, entregará las conclusiones de este primer Congreso Internacional de Pastoral en las grandes ciudades al Papa Francisco. Lo explicaba en el Espejo de COPE. Llegamos a unas conclusiones que cada pastor se lo llevará a su diócesis, pero el día 27 el Papa, tan interesado en este congreso, le pedí una audiencia y me ha concedido una audiencia para esta reunión ya de los pastores. Nos trasladamos el 26 por la tarde a Roma y el 27 tenemos la audiencia con el Papa que nos iluminará. Y es que la ciudad, recuerda Sistac, es también núcleo de aislamiento y marginalidad, y por eso hace falta mirar con fe y usar el Evangelio para humanizar las ciudades donde, recuerda Sistac, nació la evangelización. Para ello, la imagen principal del Congreso, una vista de la Sagrada Familia desde el cielo en medio de Barcelona, sirve para imprimir la imagen del objetivo de este Congreso, recordar que Dios está en el centro de la ciudad. En Toledo, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, clausuró unas jornadas de vicarios en las que habló de la actuación de la justicia ante el abuso de las redes sociales. Informa Cristóbal Cabezas desde COPE Toledo. Durante estas jornadas, José María Gil Tamayo se ha referido a un asunto de plena actualidad, como es la intención del Gobierno de regular los contenidos de los mensajes en las redes sociales cuando estos hacen apología de la violencia. Una regulación que para Gil Tamayo debe dar garantía jurídica, pero sin romper con la libertad de expresión. Lo ha afirmado a raíz de los últimos mensajes antisemitas que han aparecido por la red y que Gil Tamayo ha condenado de esta manera. Nuestros hermanos judíos merecen el mayor de los respetos y la humanidad tiene una deuda con ellos porque han sufrido en ese inmenso drama, esa tragedia que ha marcado a la humanidad, especialmente en el siglo XX, que ha sido el Holocausto. Tenemos que tener un respeto exquisito para el pueblo judío que tanto ha sufrido y erradicar todo antisemitismo.
Gil Tamayo ha remarcado que la libertad de expresión no puede ser empleada para atacar la honorabilidad del prójimo. Ante las elecciones europeas que tienen lugar hoy, el movimiento Comunión y Liberación plantea si es posible el inicio de una nueva etapa en Europa desde una actitud positiva. Señala la necesidad de reconquistar las razones de una unidad, de analizar los factores en juego para reencontrar la nueva conciencia que necesita la Europa de hoy a partir de la centralidad de la persona. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Salimos al exterior de nuevo en Iglesia Noticia para recordar la actividad del Papa esta semana antes de partir hacia Tierra Santa. El lunes nombraba al arzobispo de Rosario en Argentina, Monseñor Molagán, obispo responsable para examinar los casos de sacerdotes acusados de delitos graves. Además, Francisco asistió a la Asamblea General que han celebrado los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana, a los que dirigió un discurso sobre el perfil del pastor. Unas noticias que repasamos con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Efectivamente, ha sido un discurso que ha marcado toda la semana, toda la actualidad aquí en Roma. La falta de comunión, les decía el Papa a los obispos italianos, constituye el escándalo más grande, la herejía que desfigura el rostro del Señor y desgarra a su Iglesia. Nada justifica la división. Les explicaba además que como pastores deben huir de las tentaciones que de otra forma les desfiguran, la gestión personalista del tiempo, casi como que pudiera haber un bienestar, decía el Papa, prescindiendo del bienestar de nuestras comunidades. Huir de los chismes, de las verdades a medias que se vuelven mentiras y de la letanía de quejas que traiciona decepciones íntimas. También les habló de la realidad social en la que se encuentra Italia y el mundo, un momento histórico. El drama de quien no sabe cómo portare a casa el pane. El drama del que no sabe cómo llevar a casa el pan se junta con el que no sabe cómo sacar adelante su empresa. Es una emergencia histórica que interpela la responsabilidad social de todos, como Iglesia, sosteniendo con todo tipo de solidaridad creativa la fatiga de quienes sin trabajo se sienten privados de la dignidad. La fatica di quanti con il lavoro si sentono privati persino della dignità. Que nadie mire para otro lado, pedía el Papa. El desempleo y los inmigrantes son parte de esta actual emergencia. Recordamos otras noticias contigo, como el encuentro del Papa con los representantes del CELAM el pasado viernes, y hemos conocido también esta semana que Adolfo Nicolás, general de la Compañía de Jesús, dejará su cargo en el año 2016 durante una congregación que elegirá a su sucesor. Cuéntanos, Paloma. Pues sí, Eva, con el CELAM tenemos una cita el martes. Allí nos contarán de qué han hablado a la vuelta del viaje a Tierra Santa. Efectivamente, el padre general de la Compañía de Jesús, el español Adolfo Nicolás, ha anunciado esta semana que desea presentar la renuncia a su cargo y por eso, a finales de este año, convocará una nueva congregación general de la Compañía de Jesús que se celebrará en 2016 y ahí es donde presentará su renuncia. También hay nuevo superior general del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas que se llama Robert Sieler. Han celebrado aquí en Roma su 45 capítulo general y ha salido elegido este hermano de La Salle que nació en el año 1950 en la ciudad de Filadelfia. Esta semana se ha presentado en el Vaticano además la Red Internacional de la Vida Consagrada contra la Trata de Personas, Talita Cum, que lleva trabajando muchos años, pero ahora lanza un SOS de cara al Mundial de Brasil. La cuestión dei dati è uno dei problemi che abbiamo. Allora, noi la cuestión de los datos es uno de los problemas que tenemos. Sabemos que durante estos grandes eventos hay un aumento de la prostitución. En Alemania fue inferior a lo previsto, en Sudáfrica aumentó un 40%, en Brasil la mayor preocupación que tenemos está ligada al aumento de la prostitución infantil. In Brasile la maggiore preoccupazione che abbiamo è legata all'aumento dello sfruttamento della prostituzione minorile. Y es que según sus datos, en todo el mundo hay 27 millones de personas víctimas de la trata. Nos hablaba Paloma de la campaña que ha lanzado la Santa Sede para poner freno a la trata de personas durante el Mundial de Brasil. ¿Qué se está haciendo allí en el país carioca? Corresponsal en la zona, Arturo Lezcano. El Mundial de Fútbol se juega en Brasil mucho antes de que empiece a rodar el balón. Desde el día 14, la Conferencia de Religiosos de Brasil y la Conferencia Nacional de Obispos ya trabajan en la campaña Juega por la Vida, antes incluso de su lanzamiento en el Vaticano. Brasil está entre los 10 países del mundo con más casos de trata de humanos y no ha dejado pasar la ocasión del Mundial para aumentar la atención sobre una lacra que no presenta datos halagüeños en los últimos
últimos años. De hecho, ha aumentado el trabajo esclavo y la prostitución infantil, así como también el tráfico de órganos. La afluencia de casi 1 millón de turistas ha puesto en vilo a las autoridades brasileñas y de ahí que la campaña de la red Un grito por la vida durante el Mundial cobre aún más interés. El verbo más utilizado para concienciar a la población es denuncie. Solo así podrá erradicarse la esclavitud del siglo XXI. Desarrollada por separado en cada uno de los estados brasileños, se unirá en una gran iniciativa nacional en junio cuando se haga una marcha en memoria de las víctimas. Unos 2.000 fieles peregrinaron ayer al santuario de Nuestra Señora de Sesán, a las afueras de Shanghái, en China, en su fiesta del 24 de mayo, en un clima de creciente restricción a la libertad religiosa de los católicos. Nos informa nuestro corresponsal en Asia, Pablo Díez. Como estableció el Papa Benedicto XVI, ayer se celebró el Día de Oración por la Iglesia en China. Dicha jornada coincide con la festividad de la Virgen de Sheshan, que se venera en una basílica de Shanghái. Levantado a finales del siglo XIX, este templo ha sido demolido y reconstruido varias veces a lo largo de su historia, por ejemplo durante la Revolución Cultural en los años 60 y 70. Tras haber sobrevivido a aquella época, la Basílica de Sheshan es un destino de peregrinación para los católicos chinos, a quienes estuvo dedicado este día de oración. Con esta jornada, los católicos de todo el mundo recuerdan los problemas y la persecución que sufren sus hermanos en China, un país que no tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano. Bajo el mando del Partido Comunista, el autoritario régimen de Pekín controla este credo a través de la Asociación Católica Patriótica, que cuenta con 12 millones de miembros. Pero su número podría ser mucho mayor por los fieles que profesan el catolicismo en la denominada Iglesia clandestina. Aunque el régimen chino consagra sus propios obispos, que son excomulgados por el Vaticano, en los últimos tiempos ha habido un acercamiento para consensuar sus nombramientos. Pero el obispo de Shanghái, Tadeo Madaching, lleva detenido en su seminario desde julio de 2012, cuando en plena consagración, acordada con la Santa Sede, renunció al control del régimen chino. Y hablando de libertad religiosa, el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arzuaga, y el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Libertad Religiosa Más Libres, Miguel Vidal, han informado esta semana de su reciente viaje a Pakistán, en el que se reunieron con la familia de Asia Bibi y con sus abogados. Recordamos que Asia Bibi está encarcelada y condenada a muerte, acusada injustamente de blasfemia. Nos lo cuenta nuestra compañera Nekane Fernández. Asia Bibi lleva meses encerrada en una cárcel a cientos de kilómetros de su familia. Su situación es precaria y vive con el riesgo de ser envenenada. Algunas organizaciones le envían comida para que ella misma la cocine en la cárcel. El presidente de Hazte Oír, Ignacio Arzuaga, ha viajado hasta Pakistán para conocer de cerca la historia. Es una ciudad que está a varios cientos de kilómetros, 7, 8, 9 horas en transporte público, porque la familia no tiene un vehículo propio. Tanto la familia como otras instituciones le envían comida cruda para que ella se la cocine allí en su propia celda, ¿no? Y por lo tanto, digamos, gracias a todas estas cosas, pues ella ahora mismo está con buena salud. Junto a él también ha estado con la familia Miguel Vidal, portavoz de Más Libre, que ha podido comprobar de cerca la situación de los cristianos en el país, donde son marginados, discriminados y maltratados. Así lo contaba. La crisis económica que también se está sintiendo en Pakistán está afectando precisamente a los cristianos de manera particular. Son siempre los primeros que son despedidos de los trabajos si llegan a tenerlos, y son los que sufren las peores consecuencias de la crisis económica, por eso, porque pertenecen a la casta más baja y porque no son musulmanes. Después de suspenderse el juicio hasta en 3 ocasiones, los abogados esperan que el 27 de mayo sea la vista definitiva y Asia Bibi quede en libertad. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 25 de mayo de 2014, dedicado especialmente al viaje del Papa a Tierra Santa. Volvemos dentro de 7 días. Ahora les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después con la Santa Misa. Reciban el saludo de Faustino Catalina, Amparo Latre y Eva Galvache.